Y vamos a ubicarnos en el capítulo número 1. Hoy hay una porción bastante larga, así es que vamos a prepararnos para eso. Hace unos días estábamos en la parte de arriba o en la parte de abajo, y me dio mucha risa que hicieron un agua y me dio risa porque, ¿qué dijeron? ¿Cómo se dijeron que era? ¿Era de qué? La que parecía horchata, pero sabía... ¿Parecía de horchata? Ah, a ver, ¿cómo es? Era de Jamaica, pero parecía de horchata, pero sabía limón. Bueno, algo así. Algo así. Bueno, así va a ser el mensaje de esta noche. Así va a ser el mensaje de esta noche. No sé por qué se me fue tan lejos. Hoy hablaremos cuidado con el orgullo. Por eso les dije, es de horchata, es de Jamaica, pero parece de horchata, pero sabe a limón. Bueno, así parece este mensaje. La palabra orgullo no aparece por ninguna parte. Pero cuando ya concluyamos, a lo mejor le encuentran el sabor. Es de Jamaica, parece de horchata, pero es, bueno, por lo menos eso que se les quede. Vayan al capítulo número 1 del libro de Santiago y vamos a ir al versículo 12 hasta el versículo 18. Amén. ¿Ya están listos? Santiago está en el Nuevo Testamento. Hermano Fermín, no lo buscan del Antiguo, está en el Nuevo. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pueden sentarse. Ya empezó la inquietud. Es de Jamaica, pero parece de horchata, pero sabe a limón. ¿Se pasó de dónde sacó el título? ¿Para qué es el título? Bueno, yo quiero que veamos algunas citas. Vamos a ver Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24. Recuerden que Santiago es en alguna medida una reminiscencia del Sermón del Monte. Entonces Mateo capítulo 19, versículo 23 y versículo 24. ¿Lo tiene? Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello
por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este pasaje, que con los años se ha interpretado de una mejor manera, parece decirnos que los ricos no van al cielo. Pero no es eso lo que está diciendo. Dice difícilmente. Y el término es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que alguien podría pensar es una hipérbole. No lo es si tú conoces un poquito el entorno donde se dice esta frase. Porque las fortificaciones que tenían las ciudades tenían lugares por donde apenas pasaba el camello, y esto era incómodo. Y aquellas puertas se les llamaban agujas. Por esa razón se menciona esto. Pero lo pone como una ilustración. Lo pone como una ilustración. Es difícil que una persona rica venga al reino de los cielos. Y pareciera lo contrario, porque a veces las personas ricas son muy filántropas. Son personas que dan dinero por las razones equivocadas, pero lo dan. Luego tenemos en Lucas el capítulo 18, versículo 23 al 25. Lucas capítulo 18, versículos 23 al 25, y dice lo siguiente: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Otra vez, había venido este joven, había venido con Jesús, y le dijo: yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y Jesús le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y nos dice que él se fue triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Y él prefirió irse. Luego tenemos en Marcos capítulo 10, el versículo 25. Marcos capítulo 10, el versículo 25. Encontramos, dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En Lucas capítulo 12, los versículos 16 al 21, Lucas 12, 16 al 21, encontramos también, les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Por qué les he leído este pasaje? Porque este pasaje contextualiza. Si yo les preguntara ahorita, ¿de qué nos habla Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante? ¿Qué me dirían ustedes? Ya lo leyeron. Pero hoy quiero preguntarles a ustedes, ¿de qué nos habla Santiago 1, 12 al 18? No. Realmente hablas de qué. Es que ahora iba a decir. Tienes todo y no lo puedes. Omar sabe, dice. A ver, Omar. ¿Te sabe algo? Te lo dice al tanteo. Tienes todo, pero no tienes a Dios. ¿De qué está hablando Santiago 1:12?
Luis. Habla de la tentación, pero la tentación acerca de qué. Una de las cosas que estamos aprendiendo en el seminario sobre hermenéutica es aprender a encontrar el propósito específico que el escritor tuvo cuando escribe la carta. Siempre que yo escucho prédicas, siempre que escucho estudios, encuentro a personas solamente hablando de la tentación y cómo vencerla. Pero aquí está refiriéndose a una tentación en específico. A una tentación que ocurre cuando tú tienes una posición económica buena. A las riquezas. Si ustedes observan el contexto, si hubieran visto el contexto, hubieran podido responder sin ningún problema esa pregunta. Si ustedes ven el contexto, justamente el último texto que viene antes del 12, dice lo siguiente: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Y note la frase al final: así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y es en ese contexto en el cual el Señor, el Espíritu Santo, va a dirigir a Santiago para explicar cuál es el problema que se tratará ahí. ¿Por qué el dinero es mencionado como la causal de una característica tan ruin como el orgullo? Si bien es cierto, hay orgullosos que son pobres, a eso le llamamos ricos frustrados, ¿sí o no? Ese es un rico frustrado. ¿Por qué? Porque presume que es rico, no tiene nada, pero presume ser rico. Hay por ahí una serie, ¿no?, de televisión llamada Los Vecinos, ¿no? Donde sale una señora ahí que siempre está diciendo que ella no tiene nada, pero presume. A veces somos con el dinero como el negrito, ¿verdad? Como el negrito que fue buscando galletas y por accidente era el bote de la harina y se le derrama la harina en la cabeza y lo cubre completamente, y cuando va y se mira al espejo dice: soy blanco. Y eso fue suficiente, porque va con su mamá y le dice: mamá, soy blanco. La mamá está atareada con la cocina y no le pone atención y dice: ve a hablar con tu papá. Y el muchacho se va con el papá: papá, ¿qué quieres? Está viendo el periódico: soy blanco. El papá: sí, está bien, ve con tu hermano. Y va con su hermano, y su hermano está ahí jugando en el teléfono, y papá, y el carnal, soy blanco. Se ponen mugrosos negros, por eso nadie los quiere. A veces nos basta un poquito de dinero para nosotros sentirnos en otro planeta, para sentirnos que somos mejores que los demás. Hay personas que dependen de eso, se sienten así, y es lo que estaba pasando en la iglesia. Una de las quejas por las cuales la gente estaba agobiada era porque habían perdido sus propiedades. Recuerden que ellos estaban desarraigados de sus lugares. Y el versículo número 12, el versículo número 11 antecede al versículo número al versículo número 12, y ahí empieza la línea de pensamiento: bienaventurado el varón que soporta la tentación. No es un brinco a otro tema, es el mismo tema. El problema no es el dinero, hermanos. El problema es el orgullo que produce el dinero. Voy a ver si logro conectar. ¿Quién ha manejado un carro y luego manejó un carro grande? ¿Tú manejabas un carro chico? ¿Qué manejabas antes? ¿Y tú? Yo tenía un Tiburón.
Yo tenía un pescadito y... ok. y ahora manejas una camioneta. Te pregunto algo. ¿Dónde te sientes más vulnerable? ¿Por qué? Y cuando te subes en tu camioneta, ¿cómo te sientes? Me siento el rey del mundo. No. Nos reímos porque es cierto. Nos subimos y qué, que se me atraviesan y qué. Andan en el chiquito así como... Sí, me ocurre lo mismo. Somos seres humanos. Tenemos la tendencia. ¿Por qué razón le vamos al equipo que más gana? Porque queremos identificarnos con el que más gana. Ahorita va en primer lugar, por cierto, en América. Pero no se pierdan, porque se pierden ustedes en cualquier bagatela. Lo que estoy tratando de explicarles es que nosotros nos identificamos. Nosotros vamos a... ¿Yo qué gano con que Chivas gane? Una satisfacción. No, ¿cuál satisfacción? ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Pero cuál satisfacción? Qué bueno, ganó, perdió. ¿Y cuando pierde, ganas? ¿Satisfacción también? ¿Cómo? Sí, ok. Pero es una satisfacción. Pero la pregunta es ¿por qué? No satisface lo mismo que seas que la vayas al... ¿Cuál es el más que va en la última? Chivas, no. ¿Quién va en el último? ¿Mazatlán? ¿O Bravos? ¿Por qué nadie le quiere ir a Bravos? No, porque ese equipo nunca gana. Ese equipo nunca gana. ¿Qué pasa? Creo que el Querétaro le empató al América, ¿no? Creo que el Querétaro ya estaban, mira, el Querétaro le empató al América porque es el último lugar contra el primero. O sea, el problema es que nosotros tenemos una identidad o tratamos de identificarnos con el que es más poderoso. Y cuando nosotros tenemos dinero, cuando nosotros tenemos un poquito de dinero, nos creemos más importantes que los demás. Y esto es lo que empezaba a ocurrir en la iglesia, en la primera iglesia primitiva. Si ustedes observan en el capítulo número 2, el Señor tiene que corregirles. Miren el capítulo 2, verso 1, para que vean que no estamos descontextualizando. Él dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí, y al otro lo mandan allá al último lugar. Es de lo que está hablando aquí. ¿Por qué caemos muchas veces en el elitismo? Y catalogamos a la gente de acuerdo a lo que sirve. Yo nunca se me va a olvidar la hermana Juanita. Esta hermana me tenía una camisa Van Heusen o Arrow cada mes con su corbata. Cada mes. Y pues fue bendecido, ¿no? Yo estrenaba cada mes mi camisa. Un día se peleó con otra hermana y le llamé la atención a las dos, porque pues cuando dos hermanas se pelean o dos hermanos se pelean, los dos necesitan ser corregidos. Uno que no aprende a perdonar, otro que no sabe pedir perdón. O al revés, pero siempre hay dos que están equivocados. Y se enoja conmigo y me dice un día: ni porque yo le he traído una camisa cada mes. Dije: hermano, no te preocupes, se las puedo traer todas y se las regreso. Eso no es para... Yo pensé que era un regalo, no comprar no sé, no comprarme. No. Entonces, ¿por qué caemos muchas veces en el elitismo? Porque a veces vemos a los demás, vemos al que más tiene, lo vemos diferente con el que menos tiene. Y a veces no queremos identificarnos con el pobre. De acuerdo al contexto, parece que esta es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Pero mire cómo va a iniciar.
Dice el capítulo número 1, vamos a entrar al versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de dejarse llevar por su estatus económico. Ya sea que tú empiezas a dudar del Señor porque no tienes las posesiones que quieres, o porque tienes las posesiones y ahora tú te sientes más importante que todos los demás. Una vez que nosotros pasamos la puerta de la iglesia, todos tenemos el mismo precio y se pagó lo mismo por nosotros. Desde ahí se acabó. Si tú eres un analfabeta, si no tienes dinero, si tú tienes una casa humilde o si vives debajo de un puente, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque tú has sido pagado, tú has sido comprado por la sangre preciosa de Cristo y tu valor es el mismo valor que yo tengo. Tenemos la tentación de que el dinero nos cambie y tenemos que tener cuidado, y ahorita van a ver por qué. El apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación, primero dice que es soportable, y voy a decirles cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba es un acto soberano de Dios que en su voluntad permisiva nos permite pasar por situaciones de crisis para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer, para podarnos o para corregirnos. Esa es la prueba. No sale del resultado de nosotros. Yo tengo la tentación de meterle más de lo que puedo pagar a mi tarjeta de crédito, luego no la puedo pagar y si estoy bajo la prueba del Señor. No estás bajo prueba. Es el producto de no haber cedido, de haber cedido a la tentación de gastar más de lo que puedes pagar. Porque de repente le estamos achacando al Señor, es que pastor, estoy en una tremenda prueba. Y se lo voy a poner en mi ejemplo. Si yo me como 3 piezas de pan y me duele la cabeza, y yo no voy a decir al Señor, Señor, quítame el dolor de cabeza, Señor, porque estoy en esta prueba. No, mijo, usted está en esa prueba por tragón. Usted nomás se puede comer 2 y se comió 3. Y usted lo sabía. Esto es para que aprendamos a orar, porque a veces no oramos como debemos. Ahí voy a orar por misericordia. Señor, ten misericordia, Señor. Dame chance, yo sé que me metí en esto por mi culpa. Vas a 60 en la zona de 40 y te para el policía. Ay, Señor, ayúdame. Y luego llegas a la iglesia, es que estoy pasando una prueba, pastor, me agarró la policía, ¿qué ibas haciendo? Iba a 60 y en 45, no, eso no es prueba. Es un resultado natural de una desobediencia suya a una ley natural, una ley de la policía. Usted no respetó las autoridades y usted está en problemas. Pastor, es que voy a ir a juicio, por favor, pida al Señor que resuelva eso. No, le voy a pedir al Señor, ten misericordia, que le cobren lo menos posible. Porque toda tentación es soportable. La segunda cosa que menciona el versículo 12, es que la prueba puede ser resistida. Puede ser resistida. Ahorita entré en un proceso de mi hígado, y entonces una de las cosas, yo tengo 4 cosas que tengo que hacer. 4 cosas que tengo que hacer. No lo digo porque luego me la van a andar reclamando, que me la van a andar recalcando. Número uno, debo dormir 7 horas. Ya, no empiezan a regañarme. 2, ya. Que no puedo decir nada. 2, debo tomar por lo menos 3 litros de agua diarios. 3, debo reducirme
o abstenerme de trigo, maíz y arroz. Y número 4, sí, ya saben, tengo que hacer ejercicio para la condición de hígado graso y para desintoxicar también mi hígado. ¿Ok? Entonces llego a la casa y está la panera. No es una señora, es una cuando se pone. Está Concha esperándome. Y en los ojos de Pancha, ¿cómo? Entonces, el pan me dice, ven. Y me acuerdo mucho de una película de Cantinflas, que supuestamente llega al cielo y está allá entre las nubes y los ángeles. Y no sé por qué, pero eran ángelas, ¿no? Y llega supuestamente Pedro y le dice, y él hace así. A mí el pan me hace, yo le digo, y a veces, hace ratito vi que estaba un pedacito, dije, ¿qué tanto es tantito? Pero la tentación puede ser resistida. La prueba también, pero eso en otra situación. Ahora, en cuanto a la tentación, para el que vence hay recompensa. Recuerden, vida eterna. ¿Recuerdan los primeros textos? Para que vean el contexto. Los primeros textos que mencionaban. Es difícil que un hombre rico vaya al cielo. Pero cuando el rico entiende que hay cosas que no puede comprar, y una de las cosas que no puede comprar es la salvación. Y luego tenemos la definición de tentación versus prueba. La tentación procede de mí, la prueba es bajo la voluntad permisiva de Dios. Y déjame explicarles esto porque luego se pierden en eso. ¿Qué es la voluntad permisiva? Es cuando Dios permite que pasemos por determinados procesos para bien de nosotros. Usted lo hace con sus hijos. Usted manda a sus hijos a las vacunas. Usted manda a sus hijos a la escuela. A sus hijos no les gusta. Para muchos es un sufrimiento estar en la escuela. Pero usted quiere que sus hijos tengan un conocimiento mejor. Usted quiere que sus hijos tengan mejores herramientas. Entonces los lleva y, aunque es una tormenta para el huerco, usted lo manda para allá y dice, usted tiene que ir a la escuela y usted tiene que levantarse temprano y usted tiene que estar ahí. Y es un tormento. Entonces, pero luego el apóstol Santiago nos va a decir algo más. ¿Cuáles son, a diferencia de la prueba, cuáles son la verdadera fuente de las tentaciones? Va a utilizar la palabra concupiscencia, una palabra muy larga, y no es otra cosa más que tus apetitos naturales, los apetitos de tu carne. Ahora, si lo relacionamos con el contexto que estaba hablando del dinero, ¿qué es lo que te produce el dinero? Orgullo. ¿Y qué más? Le preguntaron a Donald Trump, cuando todavía no era presidente, era propietario de los derechos de Miss Universo y de Playboy, así es que sabrán que cuántos millones tenía ese hombre, y le preguntaron, ¿con cuánto dinero más usted estaría contento? Y él diría, nada más con un poquito más. Cuando estamos hablando de el dinero, nosotros, ahora, ¿es malo el dinero? No me malinterpreten, al final voy a cerrar esto. No me lo malinterpreten, es bueno el dinero. El problema es el amor al dinero, el problema es cómo vemos. Miren, ¿cuántos han comprado carro nuevo? Y se sube tu hijo con un café y lo derrama en el asiento. Yo conocí a uno que quería matar al nieto porque azotó la puerta. No sé quién es, porque luego se enoja hermano Tamés. ¿Sí o no? Por eso.
Es nueva. A veces solía yo sentir algo así, porque de repente subían a mi camioneta y ¡pum! Digo, no cerró, selló. No, pero este ingrato le dijo, ciérralo otra vez, y lo cerró y se enojó. Pues ¿quién le manda? No le digo, ciérrale más. Digo, ciérrale más fuerte, pues órale. Pero notan, ¿cuántos cuando tienen un carro nuevo o lo acaban de comprar y llegan al súper y lo ponen como a una cuadra de la entrada? Algo otros más lo ponen en la raya en medio. O sea, lo ponen en medio, están los dos cajones y lo ponen en medio. ¿Para qué? Para que los demás no le peguen con el portazo. ¿Les ha pasado eso? En la noche, si su carro queda fuera de la casa, no se asoman, no se lo habrán llevado, no lo habrán rayado. En cambio, cuando era viejito, no te importaba, hasta abierto lo dejabas y dormías en paz. En la mañana te levantabas y ahí estaba, y hasta decías, oye, pero ¿por qué lo dejaste abierto? Pues para ver qué le ponían, pero no le pusieron nada, porque no se podían llevar nada. A veces las cosas, hermanos, cuando estas empiezan a poseernos a nosotros, eso nos lleva a la avaricia. Porque solo pensamos en cómo tener más, cómo acumular, cómo acumular más. No por la necesidad, sino por acumular. Hay una historia de una mujer, esa la pueden encontrar ahí en YouTube, que era multimillonaria y se muere un hijo por falta de atención médica. Porque no encontró un hospital gratis para atenderlo. ¿Sí? Eso se puede desencadenar en un acto de avaricia. ¿Cuál es la real fuente de las tentaciones? Dice, primero, no procede de Dios. Nota lo que dice. Capítulo 1, versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, hay dos cosas que menciona aquí. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, número uno, Él no puede ser tentado. ¿Por qué no puede ser tentado Dios? ¿Estoy esperando? Por eso, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es la misma pregunta, es lo mismo cuando nos preguntan, ¿y quién hizo a Dios? ¿Qué responde usted? Porque es soberano. Pero cuando le preguntan, ¿quién hizo a Dios? ¿Qué responde? Porque A ver, ¿por qué? A ver, Gaby, ¿quién hizo a Dios? No. ella quería desde hace Por eso, ¿pero quién lo hizo? el universo. Emanuel, tú que eres filósofo, ¿quién hizo a Dios? Podemos aplicar un concepto que nosotros conocemos como crearlo, algo que no tiene ni significado. Te está saliendo humo de la cabeza. Porque Dios es el origen de todas las cosas. Él no tiene principio ni tiene fin. Es el origen. Nosotros lo hablamos desde el concepto de nosotros porque nosotros somos seres finitos. Nosotros somos creados. Alguien dijo, y lo dijo, no sé si a mí me pareció genial, dijo, es como cuando haces un mono de plastilina. Haces un mono de plastilina y le pones los brazos de palillos. Dice, bueno, el mono, si tú no estás sujeto a las reglas que aplican al mono de plastilina. Otro ha puesto un ejemplo cuando dice, el que inventó la computadora no está dentro de las computadoras haciendo que todo funcione. Él creó el sistema y él está sobre el sistema.
El Señor es el creador de todo, es el origen de todo. Y las reglas físicas de principio y fin no lo dominan o no lo controlan a Él. Él es infinito. Pero aquí no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene una naturaleza de pecado. Él es perfecto. Él es puro. Él es santo. Pureza total. Y la pureza de Él es tanta que la gente ni siquiera podía soportarlo, nada más en su presencia en la Shekinah. Por eso había una familia que eran los levitas, y había un grupo sacerdotal que eran los de Aarón, los que podían solamente acercarse al tabernáculo, y el Señor Jesucristo viene y Él nos permite acercarnos y llevarnos al Padre. Pero Él no puede ser tentado por el pecado, porque Él no tiene una naturaleza de pecado. Oiga, pastor, entonces, ¿por qué en la Biblia se menciona que Jehová se airó? Esa es una personificación. Es como si yo le dijera que una explosión se enojó con usted porque lo aventó 10 metros para allá. Y lo decimos solamente como una personificación. A veces decimos, el toro se enojó. Pues él no tiene emociones, él solamente ataca, embiste, es su trabajo. Me estoy explicando. Es una personificación, pero no significa que Dios se aira. Dice, Dios está airado con el pecado todo el tiempo. Es una expresión para que podamos entender que Dios no está de acuerdo con una determinada cosa. Pero a veces nosotros lo personificamos, ¿no? Cuando decimos que Él extienda su mano de misericordia, estoy hablando antropomórficamente, o sea que Dios extiende su mano. Él no necesita extender su mano. El centurión le dijo a Jesús, no necesitas estar personalmente allí, tú solamente da la orden y será. La segunda cosa que menciona Santiago, dice, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Permite la tentación del diablo. Él no tienta a nadie, permite la tentación del diablo. Él tiene que pedir permiso al Señor. Dame chance, recuerdan a Job, nada más dame oportunidad. Y aún el diablo está sujeto a la voluntad permisiva de Dios. Por eso ahora, ahí es prueba. Ahí es donde permite el Señor. Pero hay ocasiones que es por tu propia desobediencia que te metes en problemas. Número 3. El diablo, al igual que el mundo, apelan a tu carne. Estamos hablando de la tentación. La fuente lo dice claramente en el versículo número 13, el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es la fuente? Tus propios anhelos. Yo le llamo, anoche cuando llegué al grupo de varones, Mike estaba hablando del caballo de Troya. Yo pensé que estaba hablando de esto. Pero el caballo de Troya en nosotros, ¿cuántos han visto la película de Troya? ¿Sí? No se le podía ganar a los troyanos. No había manera de ganarles, porque estaban en una zona muy escarpada. Entonces había que meterse adentro. Y para meterse adentro hicieron un gran caballo de madera, y adentro de ese caballo metieron los soldados, se lo regalan, y ellos lo reciben, abren las puertas, y en la noche se bajan, abren las puertas y destruyen. Bueno, el caballo de Troya en nosotros, muchas veces pensamos y decimos, no, son la gente, son las personas, es el vicio tal. No, el caballo de Troya lo tienes adentro en tu vieja naturaleza. Tú tienes un caballo de Troya adentro. El enemigo tuyo está dentro. Es tu concupiscencia, tus apetitos, tus anhelos, tus deseos. A veces somos como Adán. La mujer que me diste me dio, yo comí. Como si le puso una pistola en la cabeza, ahora te lo comes, ¿no? No asumió su responsabilidad. Es mi concupiscencia. Son mis deseos. Soy yo quien es derrotado. Ahora, vamos a ir al siguiente.
el proceso de la tentación. Bueno, aquí no funcionó la animación. El proceso de la tentación. ¿Cómo es el proceso de la tentación? Ahora mire capítulo número 1, vaya al versículo número 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. La versión en griego, aparainos, es arrastrado. Es arrastrado. Es arrastrado. Es atraído y seducido. La palabra seducido es convencido. Convencido. Nos seduce. Esto nos lleva un periodo de tiempo. Primero nos atrae, luego nos seduce. Dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ahora viene una concepción, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, vamos a ver aquí el proceso. Primero nos atrae, nos arrastra. Segundo, nos seduce. Y luego nos embaraza. Sí, feo, por eso no quería decirlo. Nos embaraza. De hecho, si ustedes vean en Gálatas, capítulo 2, no estoy seguro si la versión 60... Capítulo 3. Aquí utiliza la palabra fascinó. La palabra fascinó, que es la misma palabra que se puede ser para seducción. De aquí estaba hablando de la gracia. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? La versión 509 dice, ¿quién los embarazó? La versión 509 dice, ¿quién los embarazó? Para no obedecer a la verdad. Entonces, primero nos atrae. Segundo, nos seduce. Tercero, nos concibe, nos embaraza. Y finalmente, nos hace que demos a luz el pecado. Es lo que está diciendo el capítulo número 1. Dice, cuando alguno, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada vez que yo paso por ahí por la panera me dice, ven. Le digo, no, es que está muy pesada la tapa, no, yo te ayudo. Es un cochinito, yo te ayudo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y él estaba hablando obviamente de la consecuencia natural del pecado. Entonces, el proceso de la tentación, ¿cuál es? Te atrae, te seduce, concibe y luego ejecuta. Ahora ya tienes una conducta. El dinero es atractivo. ¿Qué cosas haríamos por dinero? ¿Qué cosas no haríamos? El ser rico nos seduce. Vayan y pregúntenle a los de la maña. Que por cierto piensan que van a ganar montonotes de dinero. Piensan que no, que van a salir con carretadas de dinero, ¿no? Es que ver a los que andan ahí con las cadetotas y y nada, todo es prestado, ¿no? Y conciben esa idea y se enamoran de esa idea y se mueren por eso. Las drogas es igual. Cada uno es atraído, seducido, embarazado y luego da luz el pecado. Amén. Ok. Vamos a ir a una realidad concluyente a considerando este pasaje. ¿Es malo el dinero? No. ¿Es malo tener mucho dinero? Hace unos años alguien me preguntó a mí, hermano pastor, ¿qué haría usted si usted fuera millonario? ¿Qué haría si fuera millonario? Le digo, haría 3 cosas. Crearía 3 fideicomisos. Un fideicomiso para ayudar a alumnos destacados con becas, pero con un requisito, que cuando se graduaran, ellos donaran al fideicomiso un porcentaje mínimo de lo que ganaban para poder continuar
ayudando a otros. Haría un fideicomiso para los que no son buenos para la escuela, para los burritos. Que les enseñaran oficios. Albañilería, plomería. ¿Sí me explico? Te dije burrito, ¿verdad? Sí, ni modo. Sí, pero ¿cuánto gana el burrito ahorita en plomería? Es que hay burritos que ni siquiera para eso, hermano. Los papás que los quieren obligar a vaya a la escuela, usted tiene que sacar 10. El pobre chamaco, lo más que su cerebro es 6. Déjalo en paz. Consíguele un oficio, que saque una licencia de electricista, me estoy explicando. No estoy menospreciando los oficios. Lo que pasa es que a los padres les falta visión. A fuerza quiere que el huerco saque 10. ¿Para qué? No es lo suyo. Yo les decía a mis hijos, si usted con su máximo esfuerzo saca un 7, dele gracias a Dios. Pero si con su mínimo esfuerzo sacó un 9, siéntase avergonzado. Así es que los puse en el nivel. Para que tenga una carrera y la misma regla. Y tercero, préstamos con bajo interés para emprendedores de negocios. Y me dijo, ¿usted no daría nada? Le digo, eso es dar mucho. Es que eso que acaban de me llama socialismo. Darle a la gente, no. La gente no le des. Hay un proverbio árabe. ¿Quieres que un hombre coma una vez? Dale pescado. ¿Quieres que coma toda la vida? Enséñalo a pescar. La iglesia cayó en ese error en la iglesia primitiva. Recuerda que todos vendían sus propiedades, las llevaban los pastores, los apóstoles lo repartían y todo. Pero luego viene Tesalonicenses y ya en Tesalonicenses había un problema. ¿Cuál era el problema? Que algunos no estaban ocupando nada. Iban más a la iglesia, pues ahí les dan. Dice, el que no trabaja, que no coma, punto. Uy, qué malos. El paradigma cambió. Entonces, por eso estoy explicando lo del dinero. El dinero como tal no es malo. Y menos si viene como resultado de una vida cercana a Dios y un trabajo honesto. ¿Dónde dice eso? Proverbios. En Proverbios capítulo 10, el versículo 4. Proverbios capítulo 10. Vamos a orar. No es cierto. Proverbios capítulo 10, el versículo 4. ¿Lo tiene? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué? Entonces tú tienes dos rutas. O eres negligente o eres diligente. ¿Sí o no? Entonces, si tú eres diligente, yo quiero apoyarte. Si tú eres negligente, te mando a chambear. ¿Sí o no? Ahora mira el verso 22. Esto deberíamos enseñarle a nuestros hijos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Siempre y cuando el creyente sepa dónde tiene su corazón. Porque en Mateo capítulo 6, el verso 21, dice, háganse tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. En Proverbios capítulo 30, el versículo 8, Salomón dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que siendo pobre robe y blasfeme tu nombre, o siendo rico me olvide de ti. Habemos personas que no nacimos para ser ricos. Yo me considero uno de ellos.
Ahora soy rico, pero no de dinero. Porque he entendido lo que es el concepto de riqueza. El secreto está en el dar. A Jehová presta el que da al pobre, por ejemplo, dice la Escritura. A quienes dan y Dios les es dado, y a quienes retienen más de lo debido y aún lo que tienen les es quitado. O sea que tu corazón no esté en el dinero. Ahora, existe una advertencia para aquellos que quieren hacerse ricos. De la nada, de la noche a la mañana y como sea. Esta es una advertencia. ¿Para quiénes? Para los que quieren hacerse ricos de la nada, de la noche a la mañana y como sea. No es así la cosa. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en dolor y perdición. Cuando el Señor está hablándonos, no nos está diciendo que no nos hagamos ricos. Está diciendo que no pongamos nuestro corazón en eso. El dinero bien entendido es una bendición que debe de administrarse muy bien. Uno de mis textos favoritos cuando yo tengo alguna cantidad de dinero es Isaías, cuando dice: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es esencialmente necesario? Hay veces tomamos el dinero y decimos, pero más que nada es por estatus. Santiago nos ubica: el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Alguien dijo una vez, time is money. Y les digo, no es cierto. Time is life. Tiempo es vida. Ahora miren lo que dice el verso 17. Lo que es de Dios, cuando estamos hablando de esta situación, dice en primero, Él te da buena dádiva. Buena dádiva. Adjetivo calificativo. Es una dádiva. Cuando Dios te da algo, eso es bueno. Cuando Dios te da algo, es bueno. A lo mejor no es lo que tú quieres, pero es bueno. Segundo, dice don perfecto. Cuando Dios te da algo, tiene un grado de perfección porque procede de Dios. Yo les animo a que cuando oren, díganle al Señor: Señor, no te pido nada, dame lo que tengas preparado para mí. Amén, gloria a Dios. Yo les recomiendo esa oración. Señor, no te pido nada, dame lo que tú tengas preparado para mí. Yo les confieso, es raro que yo esté pidiendo algo al Señor para mí. Ni siquiera mi salud. Casi la mayor parte de mi tiempo me la paso pidiendo por ustedes, pidiendo por los demás. Y Dios me bendice a mí. Me ha bendecido de una manera extraordinaria. Lo que es de Dios, lo que Dios da, es buena dádiva y es un don perfecto. Ahora, ¿por qué Dios es el soporte perfecto? Primero, porque no tiene oscuridad. Dice que es el Padre de las luces. No hay oscuridad en Él. Cuando Él nos da algo, viene con toda la pureza que nosotros necesitamos. La segunda cosa es que es inmutable. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El que bendecía a Israel es el mismo que nos puede bendecir a nosotros. Y a veces no nos bendice. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es fiel para con el Señor. Y a veces queremos tener dinero solamente para sentirnos mejor que los demás, para poder presumir y competir con los demás. Cuando entramos en esa carrera,
entramos en una situación bastante complicada. Finalmente, el versículo 18 nos dice que tenemos algo que el dinero no podía comprarlo. Y es lo que está diciéndoles el apóstol a los de la iglesia que están en la dispersión, que están pasando por problemas, por situaciones difíciles, por situaciones donde habían perdido sus casas, habían perdido sus familias y estaban viviendo esa situación. Y se tengan cuidado con esa tentación de pensar que ustedes son víctimas por eso. El apóstol Pablo diría en una vacuna contra este problema: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Había una hermana, bueno, hay una hermana en Reynosa, la hermana Juanita Hernández. Yo llegaba a discipular a la familia y la hermana llegaba, yo ya se metía al fogón. Y me hacía unos frijoles. Me acuerdo, Lucía, gracias por los frijoles. Lucía es mi proveedora de frijoles favoritos. Me hacía unos frijoles, pero riquísimos también. Después le pregunté la fórmula. Le ponía manteca de puerco, la calentaba, y luego le ponía un chile de cascabel, lo agujeraba. Ya me prometiste que ibas a hacerlos. Lo agujeraba y luego vertía el caldo de frijoles ahí. Y no, hombre, hermano. No, yo llegaba. Y nomás yo llegaba y yo ya sabía que iba a haber. Todavía se me hacía agua a la boca. Y llegaba, ¿no? Un día llegué y me siento y estoy pensando. Y ya no, yo no vi que entrar no, y que van llegando con fajita, bro. Y yo así como que... mis frijoles. Los reclamé. Dice, hermano, ay, es que me dio pena, pastor. Siempre le doy frijoles. Dije, hermano, es lo que me mueve a venir. Y usted me lo está quitando, ¿no? Hay que aprender. Hay que aprender que la riqueza no está en la cantidad de dinero. Hay por ahí unos memes que dicen: cuando éramos ricos y no lo sabíamos. No sé si lo han visto por ahí. Cuando éramos ricos y no lo sabíamos, andábamos descalzos en la calle, chapoteando entre el lodo, todos mocosos, y éramos ricos y no lo sabíamos. Éramos felices. Oye, no sé tú, hermano, yo sí tenía pantalones. Pues tú andabas con calzoncillos, yo no. Ahora el Señor le dice: tenemos algo que el dinero no podía comprar. Tenemos algo que el dinero no podía comprar. Ahora, ¿qué tenemos? Número 1, hemos sido nacidos de nuevo, dice el apóstol Santiago, le dice a la iglesia que está en la persecución, que se sentía decepcionada, que se sentía frustrada, que se sentía que había perdido todo. Alguna vez los apóstoles le dijeron a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por ti, Señor, lo hemos dejado todo. Y él les dijo: quien haya dejado todo por mí, recibirá 20 veces más que eso. El Señor nunca se queda con nada cuando nosotros aprendemos a dar para Él. Y no estoy hablando de dinero, porque a veces es lo único que damos, dinero. No, tus dones, tus talentos, tu tiempo. Hoy me dio mucho gozo cuando llego al hospital y había por lo menos 3, 4 personas de la iglesia que estaban ahí listos para dar el soporte a José. Eso es una bendición, hermanos. Pero somos nacidos de nuevo. ¿Eso con qué lo podemos comprar? Segundo, somos primicias para Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. ¿Con qué no podemos comprar eso? Es ahí donde los ubica el apóstol Santiago. Y les dice: no es el dinero. No caigan en esa tentación. No caigan en ese engaño. Ustedes se sienten pobres ahora porque están en la dispersión, pero yo estoy con ustedes y yo soy el dueño de la riqueza. Algo que sí Dios nos ha prometido,
es que joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Concluimos ya con la aplicación, con eso terminamos. Número 1, la diferencia entre la tentación y la prueba es que la prueba ocurre bajo la voluntad permisiva de Dios con propósitos definidos. La tentación procede de nuestra propia concupiscencia. Número 2, la tentación es soportable, se puede resistir y hay promesa para el vencedor. Y finalmente, podemos detener el proceso, porque el proceso de la tentación es atracción, seducción, concepción y luego alumbramiento de las cosas pecaminosas. Hermanos, el Señor nos ha dado victoria. Y ahora ahí sí podemos aplicarlo a los demás. Pero originalmente estaba hablando de esa tentación que nos da a veces el no tener o tener de más. Porque a veces no tenemos y nos sentimos menos que los demás. Usted no es lo que usted tiene. Usted es lo que usted vale. Y usted, su precio fue tasado por el Señor con la sangre preciosa de su Hijo. Ese es su valor. No permita que sea menos. No se deje valorar de manera diferente. Pues de pie, vamos. Amado Señor, queremos agradecerte esta noche por hacernos ricos. Tú nos enriqueciste con tu justicia. Y aunque ahora no lo vemos, Señor, lo miraremos un día. Te suplico, Padre, que tú nos ayudes a mantenernos con la visión puesta en ti y que el dinero no sea algo que nos cambie a nosotros. Para de esa manera disponernos, Señor, a ser bendecidos de una mejor manera por ti. Guárdanos en tus manos, guárdanos de la avaricia y ayúdanos, Dios, a ser creyentes que aprendemos a depender de ti y que queremos ser bendecidos por ti y usar todo lo que somos y lo que tenemos para honrarte. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.